Hola y bienvenidos amantes de la mente humana. Quiero anunciarles que Psicología en pocas palabras ahora también está en Facebook. Así que espero le den me gusta a la página y también si no se han suscrito al canal pueden hacerlo en este momento. Te prometo que no te arrepentirás. Muy bien, ahora continuemos con el video. Recientemente comencé a ver una serie de Netflix. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Estoy hablando de Mindhunter. Su historia trata de dos agentes del FBI desarrollando nuevas técnicas que les permitirá perseguir y atrapar asesinos seriales y otros criminales. La verdad es una serie muy entretenida y además bastante interesante, debido a que en ella podemos ver cómo dos agentes del FBI van entrevistando diferentes criminales que han cometido más de un asesinato. Si aún no lo has visto, te recomiendo que empieces a hacerlo. Por lo que el día de hoy, en Psicología en pocas palabras, hablaremos sobre la perfilación criminal. Cualquier persona atraída por la psicología ha llegado a mostrar alguna vez interés por la psicología criminal o forense, y este gusto ha sido alimentado por series de televisión, películas y libros. Ciertamente es un área de investigación bastante interesante que requiere una gran inteligencia emocional, un pensamiento crítico y una fuerte tolerancia al estrés. No es tarea fácil desarrollarse en este medio, pero si te apasiona este tipo de estudio, los resultados pueden llegar a ser muy gratificantes. La elaboración de perfiles o análisis de investigación criminal, como lo llama el FBI, implica la investigación de un delito con la esperanza de identificar a la parte responsable, es decir, un perpetrador desconocido, basándose en el análisis de la escena del crimen, la psicología forense y las ciencias del comportamiento. Según lo informado por el monitor de psicología de la APA en 2004, en un caso de homicidio en serie, los agentes del FBI obtienen ideas sobre la personalidad criminal al responder preguntas sobre el comportamiento del asesino en 4 fases diferentes del crimen. El primero es el antecedente. ¿Qué fantasías o plan tenía el asesino antes de cometer el crimen? ¿Qué hizo que el asesino actuara algunas veces y no otras? La segunda es método y manera. ¿Qué tipo de víctima o víctimas seleccionó el asesino? ¿Cuál fue el método y la forma en la que ocurrió el crimen? La tercera fase es la eliminación del cuerpo. El asesinato y la eliminación del cuerpo tuvieron lugar en una o varias escenas. ¿Hubo un intento de ocultar los cuerpos? La cuarta es comportamiento posterior a la ofensa. El asesino intenta infiltrarse en la investigación reaccionando a los informes de los medios de comunicación o contactando a los investigadores de policía. El sistema de perfiles criminales del FBI, que se remonta a la década de 1980, implica un proceso integral de 6 pasos, como señaló Peter Bronski en su libro 2004, Asesinos en serie, el método y la locura del monstruo. Cada paso es crítico para el sistema en general, por lo que la calidad de la entrada en cada paso influye directamente en los pasos posteriores. El paso 1 implica la recopilación y organización de toda la información relevante del caso. Esto incluye elementos como un informe detallado sobre la investigación criminal, fotografías de la escena del crimen, una descripción del vecindario o área donde ocurrió el asesinato, el informe del médico forense, una línea del tiempo de los movimientos de la víctima inmediatamente antes de la muerte, y un perfil detallado de antecedentes de la víctima. El paso 2. Construcción de un modelo de proceso de decisión. En este paso se establecen las características y detalles fundamentales del homicidio. Esto incluye si el asesinato fue en serie o individual, si el homicidio fue el objetivo principal del asesino o incidental a otro delito, si la víctima era una persona de alto riesgo, como una persona sin hogar,
mientras que el individuo de riesgo se refiere a un profesionista. Los factores adicionales utilizados en la construcción del modelo del proceso de decisión incluyen si la víctima fue asesinada en la escena del ataque o en otro lugar, y en otro lugar las escenas características de la escena donde podría haber ocurrido el asesinato. Paso número 3. Evaluación del delito. El paso 3 del proceso es el más complicado. En este paso, los perfiladores deciden si la escena del crimen tiene las características de un delincuente organizado o un delincuente desorganizado, o una combinación de ambos. La idea revolucionaria de clasificar las escenas de crimen del homicidio en serie de acuerdo con una dicotomía organizada-desorganizada se atribuye al fallecido agente y perfilador del FBI, Roy Hazelwood. Los perfiladores hacen una lista de factores, como si el cuerpo de la víctima fue colocado o plantado por el asesino, si los actos sexuales se realizaron antes o después de la muerte, y si se practicó canibalismo o mutilación en el cuerpo. Estos factores se utilizan para predecir si un delincuente desconocido es un asesino organizado o desorganizado. Esta clasificación de los delincuentes es la pieza central del enfoque de perfil del FBI y se explica a continuación. Los crímenes organizados son premeditados y cuidadosamente planificados, por lo que normalmente se encuentran pocas pruebas en la escena. Los delincuentes organizados, según el esquema de clasificación, son antisociales, pero pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto. Según los patrones históricos, es probable que los asesinos organizados tengan una inteligencia superior a la media, sean atractivos, casados o que vivan con una pareja, empleados, educados, calificados, ordenados, astutos y controlados. Tienen cierto grado de gracia social, incluso pueden ser encantadores y a menudo hablan y seducen a sus víctimas para que sean capturados. Con los delincuentes organizados, generalmente hay 3 escenas de crimen separadas, donde el asesino se acercó a la víctima, donde fue asesinada y donde dejó el cuerpo. Los asesinos organizados pueden ser muy difíciles de atrapar, ya que se esfuerzan demasiado por cubrir sus huellas y a menudo tienen conocimientos forenses, lo que significa que están familiarizados con los métodos de investigación policial. Es probable que sigan los informes de los medios de las noticias sobre sus crímenes e incluso se mantengan en contacto con los medios de noticias. Los crímenes desorganizados, por el contrario, no están planificados y los delincuentes suelen dejar pruebas como huellas dactilares o sangres en la escena del crimen. A menudo no se intenta mover u ocultar el cuerpo del crimen. Los delincuentes desorganizados pueden ser jóvenes bajo la influencia del alcohol o las drogas, o enfermos mentales. Tienen habilidades sociales y de comunicación deficientes y pueden estar por debajo del promedio de la inteligencia. Es probable que el delincuente desorganizado provenga de una familia inestable o disfuncional. A menudo están aislados de los demás, viven solos y están asustados o confundidos durante la acción de sus crímenes. No tienen un transporte confiable, por lo que matan a sus víctimas más cerca de su casa que los delincuentes organizados. Significativamente, los asesinos desorganizados a menudo usan una fuerza repentina y abrumadora para asaltar a sus víctimas. El cuerpo de la víctima generalmente se deja donde tuvo lugar el ataque y el asesino no intenta ocultarlo. También es importante tener en cuenta que un caso de asesinato en serie también puede ser una mezcla de organizado y desorganizado. Esto ocurre ocasionalmente, por ejemplo, cuando hay múltiples delincuentes de diferentes tipos de personalidad involucrados en los asesinatos. También puede ocurrir cuando un delincuente solitario está experimentando una transformación psicológica a lo largo de su vida criminal. En el paso 4 del proceso, el generador de perfiles del FBI produce un informe para los investigadores locales que predice las posibles características de personalidad, físicas y sociales del delincuente desconocido. El perfil enumera los objetos que podrían estar en posesión del asesino y puede proponer estrategias para identificar, aprender e incluso interrogar al acusado.
En el paso 5, el Departamento de Policía Local incorpora el perfil criminal desarrollado por el FBI en su estrategia de investigación. Usando las características específicas descritas en el perfil del FBI, las autoridades policiales locales pueden reducir la lista de sospechosos e implementar estrategias que pueden conducir a un arresto. Si cuando ocurren asesinatos adicionales o se descubre información adicional, el perfil puede ser actualizado o ampliado por el FBI durante la etapa de la investigación. El paso final del proceso de elaboración de perfiles del FBI es la aprehensión. Este es el paso de rendición de cuentas o prueba de desempeño. La precisión de un perfil del FBI se puede determinar haciendo coincidir sus características y detalles con los del delincuente bajo custodia. Los resultados de tales investigaciones exitosas se agregan a la base de datos en cuántico y los algoritmos computarizados utilizados por el sistema de creación de perfiles se ajustan para aumentar la precisión de la creación de un perfil futuro. Así que ya lo sabes, estás listo para resolver un crimen la próxima vez que veas una película en la que se investigue un crimen de homicidio. También puedes ver el método y el proceso que se llevó a cabo en la serie para desarrollar la información necesaria para un perfil criminal. Así que eso sería todo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, dejar un me gusta y compartir el video, te lo agradecería mucho. También podrías dejar un comentario sugiriendo un tema que te gustaría ver en el canal. Mi nombre es Miguel García. Nos vemos muy pronto con más contenido. Hasta luego.